Bueno, como estaba viendo antes, vamos a aplicar el formato condicional a alguna de las celdas que tenemos en este caso. Estamos hablando de la altura. Seleccionamos la altura, toda la columna, y le vamos a decir que vamos a aplicar un formato condicional. En este caso, aplicando una nueva regla y aplicando un formato únicamente a las celdas que contengan un determinado valor, que sería la segunda de las opciones que tenemos aquí. En este caso vamos a decir que todos los valores que estén por debajo de, por ejemplo, 170, ya que estamos hablando de altura, le vamos a aplicar un formato de color amarillo. Lo seleccionamos, está claro que se pueden aplicar bordes o fuentes diferentes, etcétera, etcétera. En este caso lo vamos a simplificar solamente con un color. Una vez que lo tenemos hecho, pinchamos en aceptar y en este caso se quedarían marcados en amarillo los valores que tuvieran, las celdas que tuvieran ese valor por debajo de 170 centímetros. Si volvemos a seleccionar de nuevo esta columna y aplicamos un nuevo formato condicional, siguiendo los mismos pasos que antes, aplicando formato solamente a las celdas que contengan, en este caso en vez de utilizar el valor menor que, vamos a utilizar el valor entre. Y estaríamos utilizando 170 y 180 centímetros. Aplicaríamos un formato con un relleno diferente, por ejemplo el color verde, le damos a aceptar y aceptar y se nos estarían marcando en verde aquellas celdas que tengan un valor entre 170 y 180 centímetros. Volvemos a seleccionar de tal manera que aplicaríamos un tercer formato, en este caso un formato condicional a aquellas celdas que sean mayores que 180 centímetros. Aplicamos el siguiente color, que sería el azul, le damos a aceptar y yo ya tendría parcelada la muestra en función de una serie de rangos. Imaginemos que queremos calcular los valores de cada uno de estos rangos, sería muy sencillo, porque lo primero que deberíamos hacer en este caso sería utilizar el filtro que ya hemos colocado antes, y en vez de utilizar el mayor a menor, en este caso filtraríamos por color, de tal manera que yo podría agrupar, filtraría primero por verde, por azul y luego por amarillo, de tal manera que podría ubicar mi base de datos, en este caso organizada por cada uno de los filtros que aplique, ¿no? Recordar que esto, el ejemplo que habíamos puesto era maratón o medio maratón o diferentes demarcaciones de juego. En este caso lo podría hacer por la altura o por cualquiera de las variables que tenemos en la base de datos. Si quisiera comparar cada uno de estos valores, pues bastaría con insertar unas filas debajo de cada uno de estos grupos. Le daría, por ejemplo, al botón derecho, al igual que antes hacíamos para borrar, en este caso sería para insertar, y estaríamos insertando dos filas, y aquí pues utilizaríamos las funciones que vimos inicialmente, la de promedio y la de desviación estándar. Perdón. Desbest, de tal manera que podría tener el valor de altura para estos corredores que tenían la menor altura de todos. Serían un promedio de 162,7 más menos 5,8. Lo mismo podría hacer para el resto de grupos que está generando. En este caso veis que en algunos sitios, en vez de utilizar la función de igual, pongo la función de más, que en este caso es también válida. Si veis aquí, los datos también tienen un cierto color porque van a seguir aplicándose los rangos. Yo tendría la posibilidad que en esas celdas en las que estoy calculando el promedio y la desviación estándar, podría decir que borrara las reglas de estas celdas seleccionadas.
De tal manera no me estaría aplicando el formato que veíamos anteriormente. Y podría aplicar, como decíamos antes, pues un color negrita para que la pudiéramos identificar, y reduciendo el número de decimales. Color negrita. En este caso, lo siguiente que vamos a ver sería la creación de un gráfico. Por ejemplo, vamos a ver las alturas promedios que tendrían cada uno de estos tres grupos de corredores desde una visión gráfica. En este caso seleccionaría los valores para incluir en el gráfico. En este caso serían los promedios. Seleccionaría el primer valor. En este caso, para seleccionar un siguiente valor, antes de clicar el nuevo valor debería tener pulsado el botón de control, de tal manera que me seleccionaría el segundo. Dejaría de clicar control, bajaría hacia abajo para buscar el tercer valor, y justo antes de clicar el tercer valor volvería en este caso, a utilizar el botón de control. Una vez que tuviera los tres valores, bastaría ir con la segunda pestaña, que en este caso sería insertar, y podríamos insertar, por ejemplo, un gráfico de columnas. Vamos a insertar el más sencillo. Lo tendríamos aquí insertado, lo vamos a bajar abajo para que no moleste con el resto de los datos. Vale. Y frente a este, que es uno de los gráficos típicos que se suelen presentar, por ejemplo, para un TFG, en este caso hay que decir que es un gráfico incompleto, porque tendríamos unos valores que van desde 150 a 190, pero no sabríamos qué son, y tendríamos tres grupos, pero que tampoco identificamos cuáles serían. Y además no bastaría con ofrecer solamente los valores de promedio, sino que también tendríamos que tener unos valores de desviación estándar en este caso. Vamos a aprender a completar este gráfico. En primer lugar, seleccionamos el gráfico, y al hacer esta selección veis que sale una nueva pestaña que se llamaría en este caso la herramienta de gráficos. Si presionamos en presentación, en la zona de la izquierda tenemos un botón que se llama rótulos del eje, y que en este caso nos va a dar la posibilidad de poner lo que indica cada uno de los ejes. Vamos a colocar el eje vertical primario, vamos a ponerlo en formato girado, y en este caso estaríamos incluyendo la variable que implicaría este gráfico, que sería altura, y siempre la unidad entre paréntesis. Lo puedo colocar siempre que el título del eje o el espacio del título del eje esté seleccionado, lo puedo generar en la barra de fórmulas, decirle OK, y ya lo tendríamos. O sea que ahora el gráfico estaría algo más completo, porque ya sabemos que nos estaría hablando de una determinada altura. Si estamos trabajando sobre un gráfico de columnas, en este caso, en el eje de las X, yo le podría poner de nuevo un rótulo, pero en este caso estaríamos hablando no de una nueva variable, sino que estaríamos hablando de una agrupación, la que hemos estado haciendo anteriormente. Entonces, en este caso, yo podría seleccionar los nombres de las variables, por ejemplo, bajos, altos y normales, para cada uno de esos tres grupos, y utilizando el botón derecho, en este caso con la selección de datos, en la parte izquierda yo tendría los valores de i, los que he seleccionado antes. Veis que están ahí marcados con unas líneas punteadas, y en la parte derecha, en este caso, yo podría editar qué es lo que quiero que salga en el eje de las X. En este caso, pincharía en editar, pincharía en ese botoncito con una flecha que me da la posibilidad de seleccionar celdas, y estaría seleccionando las tres celdas que yo quiero que se utilicen como eje de las X. Le daría de nuevo a ese botoncito, aceptaría para que se aplicaran esos cambios. De tal manera que ya tendría la altura de corredores en maratón que fueran bajos, altos y normales. El último factor que quedaría en este caso sería la aplicación de las desviaciones estándar, que es algo más complicado. De nuevo selecciono el gráfico para que en la herramienta, en el botón de presentación a la derecha, me encuentre las barras de error. En este caso Excel tiene la posibilidad de generar unas barras de error entre comillas inventadas,
pero para poner realmente las barras de error que queremos, en este caso habría que pinchar en más opciones de las barras de error. Me saldría una pantalla con diferentes opciones y en este caso yo puedo poner barras de error superiores e inferiores, o sea, habría muchas opciones de formato, pero la que más nos interesa es elegir realmente las barras de error que queremos poner. Veis que ya Excel ha colocado una barra de error, pero puede ser que estas no sean las reales. En este caso deberíamos personalizarlas y decirles cuáles son las que queremos poner. Y además le diríamos que le vamos a dar información sobre el valor específico del error que queremos incrustar. De nuevo nos sale una opción de selección de estas barras de error. En este caso volveremos a pinchar en ese cuadradito con una flecha roja y seleccionaríamos las barras de error que hacen referencia a las desviaciones estándar de cada uno de los grupos. Seleccionaría el primer grupo, con el scroll podría ir a buscar el siguiente grupo. Antes de clicar el segundo grupo, presionaría la tecla control, seleccionaría el segundo, buscaría el siguiente y antes de seleccionarlo, en este caso, presionaría de nuevo control. De tal manera que ya tendría los tres seleccionados. Si quisiera barras de error superiores e inferiores, en este caso los mismos valores, para hacerlo más rápido, los mismos valores los podría poner en la parte de arriba que en la parte de abajo. Le damos a aceptar y en este caso ya sí que tendríamos el gráfico completo, de tal manera que tendríamos los nombres en el eje de las Y y en el eje de las X y tendría las desviaciones estándar. Ahora sí que podríamos considerar un gráfico completo. A partir de aquí pues ya podemos aplicar diferentes formatos al eje, incluso al color de las columnas, o bueno, sin ir más lejos, dentro de la propia Excel podemos seleccionar diferentes formatos que se puedan aplicar a nuestro gráfico, incluso darle algunas opciones de 3D, diferentes colores, etcétera, etcétera. Pero esto ya sí que estaría más relacionado con el gusto de cada persona, pero recordar que siempre al menos tiene que tener estos criterios sencillos de valores en el eje de las X y de las Y y de desviaciones estándar. Bueno, pues con toda esta información voy a generar una serie de preguntas, en este caso en Blackboard, para que las podáis responder. Un saludo.